Bienvenidos, gracias por estar, gracias por resonar, como cada jueves, esta vez viernes, tocó viernes debido a que el video de hoy que trata de la alquimia es sobre la salsa, ¿sí? La salsa, el ritmo, el género salsa, y este video de hoy es dedicado a mi hermano, ¿sí? Entonces, que es su cumpleaños. Entonces quise honrarlo a través de esta información, ¿sí? De esta bonita información, donde este género pues tiene mucho que ver con la alquimia y aquí vamos a desarrollar un poquito, ¿sí? El cómo y el por qué, ¿sí? Entonces, bueno, la salsa. La salsa es la unión de ritmos, ¿sí? Originados del Caribe, específicamente Cuba. Tiene influencia, por supuesto, española, africana y también tiene influencia indígena. Su aspecto clave en su desarrollo es o fue la emigración, ¿sí? De tres islas importantes del Caribe, como son Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, ¿sí? Una triada, ¿sí? La misma triada que representa esa influencia, como lo es la española, la africana y la indígena, ¿sí? Entonces, una triada responsable del desarrollo y la expansión, ¿sí? De su género en tiempos de resistencia, en tiempos de lucha por la libertad, ¿sí? Donde la opresión y el control fue la continuidad, ¿sí? De la colonización, ¿sí? Y la esclavitud. Una triada, mejor dicho. La colonización, la esclavitud y las guerras. Islas caribeñas cuya impronta pues forman parte de ese anclaje indígena muy importante, como es la etnia taína, ¿sí? Esta etnia es la unión que porta la mezcla de dos civilizaciones importantes, como lo fue Lemuria y Atlántida, ¿sí? Proyectos crísticos, Lemuria y Atlántida, representan lo femenino y lo masculino, ¿sí? Una gran alquimia, cuya desaparición fue consecuencia de una gran caída de conciencia, ¿sí? De la humanidad, o caída de conciencia, ¿sí? Energéticamente hablando, ya que eran civilizaciones distintas a esta raza humana de hoy, ¿sí? Entonces, caída que generó, ¿sí? La conquista, el control, la opresión, ¿sí? Ocasionando así el gran diluvio, ¿sí? O lo que se conoce en la historia como el gran diluvio universal. Las almas salvadas de estas dos civilizaciones fueron llevadas en grupos a las civilizaciones inca en Sudamérica, ¿sí? Otro fue en México, que fue la civilización maya, y la otra, pues, lo que se lo conoce como Egipto, ¿sí? Entonces hablaremos de Inca, ¿sí? En Sudamérica, cuya generación de esa mezcla fue la etnia taína. Esta etnia marcó su impronta por toda Sudamérica, ¿sí? Dejando huella en el Caribe. Entonces parte de su objetivo, ya está, ella se quiere salir, necesita salir, ¿verdad, mi amor? Parte de su objetivo, ya se me fue, era mantener el equilibrio, la etnia taína, ¿sí? Entonces, dentro de la humanidad, por esa gran caída de conciencia, esa gran caída de energía, ¿sí? Entonces, ese desequilibrio que provocaron, pues, la caída de esas grandes civilizaciones, ¿sí? Entonces, donde el mayor desequilibrio, ¿sí? De conquista, de opresión y control, estuvo en la civilización Atlante, ¿sí? Donde su área geográfica fue el Océano Atlántico, ¿sí? Manteniéndose en esa zona un gran patrón karmático que fue repetido, ¿sí? A través de la historia, entonces a través de esa civilización, ¿sí? Y repetido el patrón a través de la colonización europea, ¿sí? Entonces, como la alquimia es la frecuencia de la libertad, ellas se debían instalar dentro de los territorios que limitan, ¿sí? Las aguas donde una vez estuvo la civilización atlante, ¿sí? Es por ello que esa etnia se instaló cerca del Triángulo de las Bermudas, un gran portal de esa civilización. Este gran portal de esa civilización que se utilizó de forma negativa durante esa caída de conciencia. Las almas encarnadas en este tiempo, custodias de la alquimia, ¿sí? A través del género de la salsa, fueron llamadas a instalarse en Nueva York, ¿sí? Es por ello que este territorio es la cuna de ese género. Y por supuesto no es casual, ¿sí? Entonces ese territorio de impronta de libertad es alimentado
con esa frecuencia a través de la estructura de la Estatua de la Libertad, por supuesto, ¿sí? Pero la Estatua de la Libertad está alimentada por otra gran estructura de libertad, que es la Torre Eiffel, ¿sí? Estructura que se encuentra en el territorio de Alquimia, territorio de la diosa Isis, París. La frecuencia de los Estados Unidos también tiene la capacidad de expandir, ¿sí? Todo lo que allí se crea y se proyecta se expande de una forma sorprendente. Entonces, es por eso que la salsa de alguna manera llegó ahí, porque todo tiene un porqué a nivel frecuencial y energético, ¿sí? Y eso hizo que se expandiera por el mundo, ¿sí? Entonces, dejando de alguna manera la alquimia, ¿no? Que tiene su ritmo y que contiene la esencia pura de puros magos y alquimistas, ¿sí? Entonces, fue un gran desafío en aquel momento, en su nacimiento, de ser diferente, de ser rechazado, de ser oprimido, ¿sí? Una gran lucha, ¿sí? De alguna manera de clase, desde una gran búsqueda de esa libertad, ¿sí? Donde dentro de Nueva York tuvieron que también soportar, ¿sí? Fuerte discriminación racial y es desde ese racismo donde también se fusiona con este género, o dentro de este género, el blues y el jazz, ¿sí? Y así la salsa encuentra a formar parte, ¿sí? De movimientos también políticos y de lucha por la igualdad, entrando de alguna manera dentro de esos movimientos políticos, ¿no? Entonces, la salsa dio lugar a una forma de expansión que proyectó muy bien la fusión de un desequilibrio, de una gran caída de conciencia, ¿sí? Donde terminó siendo más que un género, definitivamente, porque simboliza la historia de una humanidad oprimida, rechazada, controlada, cuyo ritmo fusiona todas, todas las culturas involucradas, ¿sí? Todas las culturas involucradas, y cuyo ritmo pues tiene origen migrante, combina ancestralidad y combina libertad, definitivamente. Vamos a ver si el gatito me deja. La salsa significa unión, sí, por su esencia. Es el género más popular que representa a toda Latinoamérica, ¿sí? Género que no tiene fronteras, señores. Ya eso lo sabemos por su gran expansión, ¿sí? Es una expresión que representa muy bien al latino y a América, sede donde se gesta la nueva humanidad, ¿sí? Y el nuevo mundo dentro de esta era, dentro de esta nueva, dentro de la evolución de esta raza, cuyas almas fueron las mismas que representaron a todos los nativos guardianes de la energía femenina. Porque quien fue oprimida, rechazada y controlada, señores, fue la energía femenina. Es por ello que este género es femenino, ¿sí? Y que tiene los atributos femeninos, expresa en su lado de luz, ¿sí? Los atributos femeninos como es la alegría, ¿sí? El disfrute, la pasión, ¿sí? Entendiendo que es su lado de luz, porque estamos viviendo en la máxima densidad dentro de la dualidad, ¿no? También tiene su lado de oscuridad, sí, que es su forma de expresión, sí, y ya lo voy a explicar. Entonces, el comienzo de este género pues representó de alguna manera la expresión de esos primeros chakras, ¿sí? Tanto en su lado de luz como en su lado de sombra, ¿sí? Conecta en su lado de luz con esas ganas de vivir. Entonces, esa primera expresión de su nacimiento llamada la salsa brava, ¿sí? Que conecta con las raíces, no solo del género, sino de las raíces del continente, ¿sí? Y en su evolución se transformó en un género más romántico y sensual, ¿sí? En la evolución del género, ¿sí? Donde activa el segundo chakra también, ¿sí? Chakra que expresa, pues, como dije, la pasión, ¿sí? La alegría, el disfrute, ¿sí? Nuestro lado más creativo, que se apasiona por la vida, ¿sí? En su lado de luz, ¿ok? Entonces, la salsa, al tener esta esencia africana y caribeña, al bailarla, pues, el cuerpo de alguna manera rebosa de alegría y de vitalidad, ¿no? Entonces, y es por su esencia, ¿sí? Sin darte cuenta, al bailarla y entregarte a su ritmo, pues, entras en la misma danza y conexión que lo hacían, ¿sí? Los nativos africanos y los caribeños, donde de alguna manera expresas la unión y la alquimia dentro de ti, ¿sí? Porque África también tiene impronta de alquimia, ¿sí? Por eso, de alguna manera se unió y se unificó y de alguna manera formó parte de la esclavitud, donde también fue, pues, oprimida, ¿no? Es allí también donde se desarrolló de alguna manera la raza violeta, nosotros actuales, ¿sí? Es por ello que la salsa pues nunca ha dejado de tener influencia, ¿sí?
Y lo que la hace diferente es que no vienen de un punto determinado, ¿sí? Sino de una mezcla importante que nos define y que fue una expresión de un patrón surgido en la historia. Por lo tanto, es un género que expresa sin duda alquimia, ¿no? Y es por ello que también Venezuela, que expresa muy bien esa alquimia, porque Venezuela pulsa la frecuencia de la alquimia, ¿sí? También la expresa. Por eso Colombia no se queda atrás tampoco, porque forma parte del Caribe y en sus cercanías también, su expresión también expresa, ¿sí? Esa salsa muy bien. Entonces el término salsa comenzó a nombrarse en el surgimiento de este gran grupo llamado La Fania, ¿sí? La Fania. Pero es Venezuela, el territorio alquimista, a través de un famoso programa radial, ¿sí? Y a través de un famoso DJ, ¿sí? Que el término salsa se hizo oficial de alguna manera, ¿sí? Fue dentro de este territorio, ¿sí? Y dentro de su evolución siguió mezclándose entre géneros, ¿sí? Influyente de las décadas donde entraba, ¿sí? Y sigue expandiendo o expresando, mejor dicho, ese profundo sentir interno, ¿sí? Que aquí viene, ¿sí? Ella no solo expresa la luz, sino que es una perfecta alquimia, expresa al bailar esa luz de pasión, de disfrute, de alegría, de ritmo, pero también ese sentir interno expresa su oscuridad, ¿sí? Que es la dualidad, esa oscuridad, ese aspecto femenino que surge cuando nuestras aguas están movidas. Y fíjate que muchísimas de sus letras, ¿sí? Al comienzo sus letras son mucho más movidas, con mucho más ritmo y son como muy yang, ¿sí? Y tienen una forma de expresión, pero todas de alguna manera expresan ese sentir interno que siempre está en desequilibrio, que siempre está en esa búsqueda de la libertad. Por eso es un género que expresa muy bien la alquimia, porque expresa esas dos partes, ¿no? Esa luz y esa oscuridad, ¿no? Aquí, sin duda, pues, eh, es llevar esa luz y esa oscuridad en una profunda alquimia, en una profunda trascendencia de eso, ¿sí? Por eso es que muchos de los cantantes o de los autores expresan, al expresar esa oscuridad, pues muchos se identifican y de alguna manera proyectan su vida o su mundo a través de allí, ¿sí? Es trascender, se trata, ¿no? De trascender y no identificarse con ese sentir de ese aspecto oscuro del ser, ¿sí? De tal manera en que te envuelva y te programe, ¿sí? Donde te mantengas allí, ¿no? En ese bucle. Se trata de hacer alquimia con esa expresión de oscuridad y esos ritmos, donde de alguna manera te sientes identificado, más no diseña tu vida o no programa tu mente a través de eso que solo intentan es expresar a través de su oscuridad, ¿sí? Espero me haya explicado bien. La salsa tiene un periodo clave, ¿sí? Un periodo de mayor revolución, ¿sí? Desde 1970 hasta el 2000, ¿sí? Eso me lo han hecho ver hasta el 2000, donde se involucraron todos los estilos producidos hasta ese momento y donde nacieron otros estilos, ¿no? Como siempre, casi todos los géneros adaptados a esa generación. Y esta parte también es clave en la salsa, ¿sí? Si bien esa década de los 2000 estuvo de alguna manera marcada por otros géneros, otros estilos, la salsa, quien representa la alquimia, pues no quedó atrás, señores, ¿sí? Entonces, porque esa década fue importante a nivel espiritual y energético, ¿sí? Y es porque asoma el comienzo de algo nuevo, asoma el comienzo de la evolución del planeta y de la raza, ¿sí? Porque inicios del 2012, cuando a nivel tiempo planetario, ¿sí? Da inicio el día galáctico, ¿sí? Y eso implica el aumento progresivo de la frecuencia del planeta para la evolución de esta raza, ¿sí? Entonces nos permite la luz directa del sol central, ¿sí? Esto lo he explicado en otros videos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es la oportunidad de esta raza poder conectar más directamente con la misma creación. Entonces, y poder progresivamente, ¿sí? Pasar de mente inconsciente a mente consciente, ¿sí? Desde su evolución, dándose permiso a través de esa alquimia, señores. Entonces, determinando así, ¿sí? El inicio, ese año de la transformación de esta humanidad. Por lo tanto, las almas en misión a nivel expresión artística se activaron más que nunca,
en la época de los 2000, porque se sabía que había un lado que no le convenía, por supuesto, ¿sí? Por eso estuvo muy marcado por atentados ese tiempo, atentados terroristas, que justamente fue en Nueva York, ¿sí? Sí, Nueva York, a través de dos estructuras que representaron la alquimia, que es la unión de dos energías, femenino y masculino, ambas torres, Lemuria y Atlántida. Entonces fue una década muy marcada por muchos atentados en distintos lugares, ¿sí? Claves. Fue también la década donde hubo, ¿sí? El primer presidente afroestadounidense, la época donde muere Michael Jackson, ¿sí? Década de la muerte de Juan Pablo II y posterior la elección de un papa latino, ¿sí? En un territorio clave, que es donde se gesta lo nuevo que es Argentina, década donde surge el socialismo en Venezuela, el país que repitió el mismo desequilibrio en la actualidad de esa expresión o de esa caída de conciencia, ¿sí? Eh, País también donde de alguna manera se expresa esa salsa, ¿sí? En esa década fue la década del auge del internet y de los móviles también. Fue una década de muchísimo movimiento, época donde más se activó, ¿sí? O más activos estuvieron todos los alquimistas, los magos en misión, ¿sí? Y entre esos alquimistas están todas las almas índigo, ¿sí? Almas en misión, nacidas en los años 70 y en los años 80, señores. Para este tiempo, por su aura índiga que representa de alguna manera o representa la alquimia. Entonces tienen un lado índigo, como un color azul violeta, ¿sí? Es una frecuencia que porta profunda alquimia, porque es una frecuencia transmutadora, ¿sí? Como un alquimista, tal cual vienen a romper estructuras, ¿sí? Y a regenerar a regenerar el desequilibrio, ¿sí? Como lo hicieron los taínos. Entonces no responden a las estructuras sociales, ¿sí? Impuestas por otros líderes, porque ellos son líderes por naturaleza, ¿no? Entonces, con sentidos muy desarrollados. Tienen muchísima capacidad para innovar, para utilizar su creatividad, ¿sí? Entonces, inspiran muy bien, ¿sí? Entonces, tienen ese deseo de mejorar la humanidad. Entonces, muchos vienen de esa parte artística y otros vienen desde su misión en la parte espiritual, ¿no? Entonces, es en esa donde un gran porcentaje en esa década se activó, ¿sí? Para mantener ese equilibrio de lo que ya se venía, señores, en el 2012. Y para muchos la salsa, ¿sí? Fue su herramienta y entre ellos, pues está mi hermano, que es un gran alquimista y es un DJ que de alguna manera expresa ese género desde rompiendo estructuras, ¿sí? Y él fue de alguna manera el que me inspiró a esta información que hoy estoy de alguna manera dando acá en su honra. Con el protagonista del video, Rosmel, el DJ, dedicado a este video en su honra, hoy en su cumpleaños. Bueno, casi su cumple. ¿Quién cumple mañana? ¿Quién cumple mañana? Voy a hacer una preguntita básica a este alquimista, a este mago, ¿sí? ¡Wow! Que me inspiró en todo la información de este video. Está la gatita, como siempre. Entonces, Para que bueno, aparezca. sí. Pues si no es un desastre, ¿verdad? La alquimista es. ¿Qué es para Rosmel la salsa? Bueno, la salsa para mí ha sido un complemento de mi vida. ¿No? Desde que yo era niñito, nunca pensé que iba a ser parte importante de mi vida y la salsa desde que nosotros éramos niños, que andábamos por ahí echando bromas, siempre me recuerda a mi niñez, la salsa de Willy González, Tito Rojas y Santiago. Y la salsa es, cuando escuchamos una salsa siempre recordamos como que el momento de la vida de esa música, pues, o cuando fuimos adolescentes, cuando tuvimos una novia, un novio. La salsa nos recuerda parte de esa música y a mí me recuerda todo. Para mí la salsa es como una máquina del tiempo. Ahora bien, estamos entrando en una segunda fase, ¿sí? Muy significativa de esta era, donde a partir del año 2026 es clave. Es el inicio formal de lo nuevo y de la evolución sin precedentes. Y si la llegada del 2000 trajo importantes acontecimientos, la llegada de la nueva era no va a quedar atrás, ¿sí? Es decir, que va a ser tan dinámica y tan movida como en el 2000, ¿sí? El, el mismo proyecto que tiene mi hermano, ¿sí? Entonces todos los alquimistas están sintiendo de vuelta ese gran llamado, porque la alquimia se apodera, ¿sí? Para que se pueda surgir la transformación y la evolución, porque forma parte, ¿sí? De trascender y de esos dos polos, de esa dualidad, luz y oscuridad, femenino y masculino, unificarla, ¿sí? Para poder trascender y
ir unificado hacia la creación, ser creadores en la materia, ser creadores en la materia a través de la unión y la unificación, ¿sí? De la polaridad, de la separación, de la dualidad, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, de esos alquimistas, se van a activar, se están activando de vuelta, ¿sí? No hay duda, ¿sí? Entonces cada uno dentro de sus misiones específicas en todas las áreas, y la salsa pues no escapa de vuelta, por supuesto. Entonces no va a escapar de vuelta a través de esa influencia, ¿sí? Y aquí se suman los índigos, señores, ¿sí? No solo se sumaban las almas caínas, sino que aquí se suman también los índigos dentro de todos esos grandes magos y alquimistas, ¿sí? Se suman también los índigos, los alquimistas de la parte espiritual, ¿no? Entonces, y aquí pongo como ejemplo a mi hermano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, porque es un gran alquimista, que está en misión, no solo es índigo, ¿sí? Y no solo tiene una energía transformadora y de alquimista, y lo expresa muy bien, ¿sí? Dentro de la dualidad y dentro de la matriz, pero expresa de alguna manera esa energía, ¿sí? Que hace muy bien, ¿sí? Muy buena referencia, por eso lo honro y lo pongo acá de ejemplo. Tienes un proyecto llamado como en el 2000, que se abrió en ese tiempo, que quieres abrir en este tiempo. Bueno, en ese tiempo se abrió el nuevo milenio, pues una nueva generación, los 90 fue otra cosa diferente. En el 2000 vino mucha evolución, mucho crecimiento y se vivió una época totalmente diferente. Pues nosotros hicimos un trabajo muy bonito. Ya estamos en el 2025. La salsa ha cambiado de manera diferente, el público ha cambiado de manera diferente. Nosotros queremos que esta gente, estos chamos, sobre todo los chamos, porque hay mucha gente que sí vio la época, pero que no vivió, quiero que se trasladen a cuando comenzó ese milenio del 2000, toda la música que conllevó, todo ese portal que se abrió, para que ellos disfruten y se sientan como fue en el 2000. No solo es un gran alquimista, sino que nació en un territorio completamente de alquimia, ¿sí? Como es Venezuela, donde repitió el patrón, ¿sí? Ese patrón karmático de esa gran caída de conciencia, de opresión, de control, ¿sí? Y que de alguna manera expresó en sus inicios muy bien la salsa, ¿sí? En búsqueda de esa libertad. Entonces, el territorio y el centro de esa célula, pues lo expresa muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense, este tiempo, sin duda, exige la transformación, exige la alquimia, y es el primer y segundo chakra, los puntos clave para ello. Entonces, así es, centros energéticos que de alguna manera mueve y activa este género, ¿sí? Pero son centros energéticos que deben ser liberados, ¿sí? Para poder dar inicio a esa gran alquimia interior, porque si de alguna manera, como dije, expresa la luz y expresa las sombras, entonces es transmutar o es salir de esa gran sombra, esa forma de expresar, sí, ese drama psicológico que siempre muestra el ser humano, de estar dentro del drama y la telenovela, que lo expresan muy bien la música, pero es la forma en que estamos en estado de supervivencia, y no es quedarnos identificados con la música y programando, porque la música tiene la capacidad de programar y de quedarte allí, sino de observar ese estado de supervivencia y de oscuridad donde estuvimos sumergidos dentro de nuestra propia evolución y que lo expresan esas músicas, ¿sí? Dentro de esa gran búsqueda de nuestra propia libertad interior, ¿sí? De poder expresarnos, pero es trascender eso, ¿sí? Para salir de ese estado y salir de esa rigidez, de esos bloqueos que tienen estos centros y no quedarnos allí en ese estado de supervivencia. La música muestra la luz y la oscuridad, lo muestra las dos de forma hermosa para poder subirla y trascenderla, porque ella implica desbloquearla para que sea elevada al corazón, ¿sí? Es el corazón, señores, para que sea elevada, ¿sí? Hacia el corazón y te permita desbloquearla conectando con eso. Es por eso que estas viejas estructuras se irán derrumbando de a poco. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos ser más flexibles para los cambios, ser más flexibles para todo lo nuevo, ¿ok? Y para conectar con esos cambios. Y para ello es necesario la alquimia. Para ello es necesario, de alguna manera, poder trascender eso. Aquí hay que dejar el mensaje. El mensaje de alquimia no puede escapar dentro de este video. Entonces es por eso que los alquimistas estarán más activos que nunca, ¿sí? Y si eres de aquellos que le cuesta conectarse con meditaciones y todo eso, pues aquí tienes una gran herramienta que puedes observar para su trascendencia, no para que te quedes identificado con el patrón y sientas que, ¿sí? Porque de alguna manera te limitas a que la vida debe ser así y forma parte de tu expresión, ¿no? Es poder trascender eso y tomar la luz que proyecta muy bien el género, ¿sí? A través de ese primer y segundo chakra, que son los chakras que buscan la liberación de este tiempo porque son los más bloqueados, son los que están en estado de supervivencia.
Muy Me bien. recuerda a mi niñez y toda mi vida. Por eso elegiste la salsa. Sí, sí, sí. ¿Qué te atrajo de ese género cuando decidiste que tenía que ser ese género y no cualquier otro? Bueno, porque empecé a ir a las fiestas de salsa y me la pasé un momento más allá metido que en cualquier otro lado. Y lo que transmite esa música, las letras, el sentimiento, el bailar, hice muchas amistades y se me convirtió en un trabajo, parte de mi vida la salsa. O sea, la salsa tiene mucho sentimiento. Muy bien. Muy importante destacar, sí, me hacen destacar los taínos, ¿no? No son de origen caribeño, ellos son de Sudamérica, ¿sí? Entonces, La Habana, su nombre es taíno, ¿ok? También es muy importante destacar eso, ¿ok? Pero no son aborígenes del Caribe. Ellos llegan del Caribe con el propósito de alquimizar, ¿sí? O sea, al subir desde Sudamérica, pues se asentan en Venezuela. Algunos en Colombia y otros en Centroamérica, pero específicamente en Venezuela, ¿sí? Entonces, asentados allí, tomaron la impronta del territorio de alquimia, ¿sí? Entonces, son ellos lo que luego suben a esas islas. Entonces, esta tribu taína, con su impronta de alquimia, al tener la impronta de alquimia del territorio, subieron, ¿sí? Y subieron por las Antillas, ¿ok? Porque estaban siendo exterminados por una etnia llamada los Caribes, ¿sí? Una etnia bastante salvaje, ¿sí? Rebeldes, pues. Entonces, porque tenían mente de conquista, eran descendientes realmente de los atlantes, ¿sí? Es decir, se cruzaron con atlantes. Entonces, la impronta de los taínos está muy marcada también en Venezuela, en el delta de Venezuela. Y muchos de ellos, de forma sigilosa, pues se mantuvieron dentro del Canaima, ¿sí? Para no ser exterminados, se mantuvieron ocultos allí. Aquí me hacen observar cómo este movimiento que toca el primero y segundo chakra, donde la salsa brava de alguna manera toca el primer chakra siendo una energía más yang, más masculina, y el género romántico, sensual, toca más el segundo chakra, esa parte más femenina, y sí, de alguna manera conecta con estos chakras y mueve las emociones allí estancadas, ¿sí? Las moviliza. Por eso es que muchos conectados con estos ritmos, sobre todo el que conecta con el segundo chakra, que es donde se estancan y se bloquean mucho más las emociones, terminan con un gran guayabo. Ahí también colabora mucho el alcohol, ¿no? Pero terminan expresando muy bien y identificándose muy bien con este tipo de género y con su salsa, ¿sí? Con la forma de expresar la dualidad y la oscuridad de ese chakra donde las emociones permanecen estancadas. Y ella las libera. Si en el momento que el ritmo estás identificándote, conectando con él y con la letra y bailando, empieza a mover tus memorias, empieza a despertarlas. Por eso muchos se identifican, la siente suya, pero realmente lo que se está haciendo ahí es liberando las memorias en ti, tus propias heridas, es para que la trascienda, no para que te quedes allí pegado, ¿sí? Y te quedes como que la vida es solo eso, y es eso y nada más que eso, y tomes esos momentos para que las memorias salgan, se queden y vuelvas a repetir el patrón, porque te quedas programado como que te quedas allí estancado, limitado, repitiendo una y otra vez, y se debe aprovechar realmente el género donde moviliza las memorias y las heridas para ser trascendidas. Muchos se empapan y se entregan a ellas, ¿sí? Desde la inconsciencia, ¿no? Cuando es tomar conciencia, ¿sí? De lo que un género puede producir en ti y lo que tú realmente puedes hacer con ello, ¿no? Eso es vivir, eso es una forma y fue la que donde nosotros los humanos, pues dentro de la evolución, dentro de esta inconsciencia y vivir dentro de esta dualidad, pues muchas cosas se expresan y se viven de una forma inconsciente. Entonces es hora de comenzar a tomar conciencia de aquellas cosas, ¿no? Sobre todo que activan en ti alguna alquimia para tu trascendencia y no para que te quedes allí identificado y programado, manteniéndote en un gran patrón, ¿sí? ¿Cuál es el estilo de Rosmel a Eh, través de la salsa? el estilo mío es un estilo muy romántico, o sea, las músicas que a mí me gustaron siempre fueron que tengan que ver con el amor, que el coro sea muy bonito, o sea, yo siempre elegía los temas que fueran, que la gente se identificara, que les gustara, pues, que fueran fáciles de que se pegara. El estilo mío siempre fue que no fuera comercial, a mí no me gusta la salsa, que suena mucho, o sea, que está demasiado rayada, no me gusta, a mí me gusta que cuando la gente me escuche, diga, coño, chale, esta salsa por primera vez yo se la escuché fue a Rosmes. Una de las cosas que quiero destacar es esa parte de mi hermano, ¿no? Al expresar ese género, ¿sí? De alquimia y al ser un mago, que lo expresa desde su 3D, ¿sí? Pero no puede evitarlo porque es un mago en misión, ¿sí? Y definitivamente, como todo alquimista, es ir más allá,
¿sí? De reproducir solo música. Él se convirtió en un arquitecto, ¿sí? Que activó de alguna manera su tercer ojo, su oído musical que tiene que ver con el tercer ojo, con ese ojo de Horus, ¿sí? Para poder observar la energía, fluir con ella y poder ir más allá. Y esa observar la energía es integrarte con la energía, es ser parte de la energía. Entonces no es solo alguien que está dentro de un lugar que es desconocido, que nadie lo conoce, que queda en anonimato. No, él hizo contacto con las personas y logró que las personas hicieran contacto con él. Él derribó eso, sí, rompiendo estructuras como un gran mago que es. Entonces produjo un cambio. Esa era Sí, la segunda pregunta. ¿Qué que, buscas a través de tus no, que la innovaciones? gente me recuerde por ser diferente pues, y no ser igual a muchos. Eso siempre ha sido mi estilo, que muchos a lo mejor se den cuenta o no se den cuenta. Siempre mi estilo es de que yo coloque algo el cual mucha gente me recuerde porque me lo escuchó primero a mí. Ok, impactas a las personas y logras que las personas lleguen a ti y tú llegas a ellos, ¿no? Eso no lo hace cualquier DJ. No, no, no. No, Y si definitivamente. lo hace es porque están de repente siendo un poquito influenciados por algo que hago yo o puede hacer cualquiera, pues, que no está malo, pero les digo a muchas personas que no copien los estilos de los demás, traten de hacer algo diferente. Y ese siempre ha sido mi estilo. Y otras cosas que tienen los alquimistas, sí, es expresar ese espíritu de niño, ¿sí? Ese espíritu de niño que no deja de imaginar, que no deja de diseñar, de crear, de confiar, ¿sí? Que se va, ¿sí? Sin seguir tantas estructuras, que es como libre a la hora de expresarse, ¿no? Eso lo hace también un alquimista. Cuando hablo de que hay alquimistas en misión, quiere decir que son ellos los que influyen en los seres humanos para que se convierta también en alquimistas, porque es el tiempo de ser alquimistas. Y aquí estoy dando una gran información desde sencillamente un género, un lugar, una forma de expresar esa alquimia y que de alguna manera va llevando y va influyendo desde su lado de separación y dual para que se pueda trascender y que todos nos convirtamos en alquimistas y en magos, porque es el tiempo de ser alquimistas y magos. Entonces, de alguna manera expreso esos atributos y esas características, ¿no? Y definitivamente ese espíritu de niño y de conectar con su corazón, porque el niño tiene esa capacidad, es una forma de los alquimistas, ¿sí? Es una forma innata de los alquimistas. Por eso es su gran influencia. Desde la percepción tuya, ¿cómo cree que Rosmel impacta en la vida de las personas? A través de lo que hace. No, yo creo que sí, porque cuando yo por lo menos salí a ser DJ, siento que mucha gente empezó a identificarse con la música que nosotros elegíamos, porque hay demasiada salsa, pero la salsa que nosotros elegíamos era la salsa que se pegaba, pues no, o sea, yo no copiaba salsa que puso otro DJ, sino yo elegía mis temas y esos son los temas que yo pegaba y cuando yo veía que esos temas ya eran famosos, era como decir que esos temas se hicieron famosos fue por ti, pues. Entonces mucha generación se identifica conmigo porque escucharon las salsas que yo pegué, pues. Entonces lo mismo que yo viví cuando yo era niño, que yo iba para la fiesta y todo eso, era lo mismo que yo vivieron conmigo cuando yo les ponía esa salsa y ellos me recuerdan a mí porque igualito también tuvieron su pareja, la conocieron por esa música, se identifican demasiado con esa música y es una influencia pues, que hemos nosotros sí, para esa generación. Entonces, sin duda, esa es la función del alquimista en este tiempo, sí, romper el molde. Y del alquimista que viene en misión, ir más allá de lo básico, ir más allá de lo tradicional, ir más allá de lo clásico, ¿sí? Y a través de esa impronta hacer algo diferente, algo valioso, ¿sí? Que transforme las viejas formas, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Sí, el nuevo tiempo donde todos, el que se lo elija y se dé el permiso, pues pueda lograr ser alquimista. Y los alquimistas en misión, pues sin duda, son una gran influencia para ellos que, que, que tienen ese llamado de influir en otros, ¿no? Y mi hermano, pues es uno de ellos, un gran mago, un gran alquimista, así que lo hace a través de su 3D, ¿sí? Pero que de alguna manera asoma esa misión, ¿sí? Y desde su propia impronta activa para ser parte de eso nuevo, para ser parte de ese cambio y de esa transformación dentro de este nuevo tiempo y dentro de este proceso donde estamos sumergidos todos, esta gran humanidad. ¿Qué le hace sentir a Rosmel cada vez que toca a los venezolanos que están fuera de Venezuela? ¿Qué siente Rosmel cuando lleva ese talento y esa música? ¿Qué siente cuando lo hace fuera de Venezuela a los venezolanos que están fuera? Bueno, para mí que me tocó, por lo menos de los de Caracas, en la salsa, pues también le tocó a un amigo mío que se llama Lenny, en la rumba venezolana, para mí me tocó en la rumba de salsa. Eh, y ver que había mucha gente que me conocía afuera. O sea, sentí que estaba en Caracas, pero estando por lo menos en Panamá que me tocó. Y,
Y en esa fiesta que nosotros sonamos en Panamá se conoció mucha gente que estaban viviendo allá y mucha gente no sabían que estaban en ese país y se reencontraron fue en la fiesta. Pero entonces ahí se hicieron novia, se conocieron mucha gente, ahí se formó una familia. Y yo me quedé un año fue por eso, porque se hizo tanta amistad entre tanta gente, ya había más unión, e hicieron como que los venezolanos se unieron y se unieron fue gracias a esa fiesta, pues, porque yo, por sonar fue que yo me di cuenta que había mucha gente viviendo allá, los conocí fue porque iban a la fiesta. Y cada vez que yo hacía una fiesta, llegaba alguien diferente que ni siquiera sabía que estaba allá, pues. Entonces, esa influencia de nosotros allá nos hizo como que Hermandad. tener un pedacito de nuestra cultura, de nuestra música, en un país que no es el nuestro, en una cultura que no es nuestra. Entonces, obviamente, afuera está mucha gente luchando, que no tiene su familia, se sienten tristes, están solos, y aquí están su familia. Entonces, esa es una manera como de desahogarse. Gracias, papito, te amo con locura. Gracias por esta entrevista. Te amo. Gracias por tanta buena vibra, hermana. Te amo con todo mi corazón.